En septiembre del 2018, DC Comics sacaba el volumen 5 de la serie de cómics Superman, cuya portada en los próximos años iba a volverse en un meme, pero en un meme muy ejemplar, ya que en diferentes videos que usaban la imagen de esta portada veíamos buenas acciones de personas con buena voluntad. Y sí, eso es lo que es ser Superman. Si bien puede ser considerado un héroe aburrido frente a otros como Batman o Spider-Man, o hasta incluso aburrido frente a otras nuevas copias de Superman como Omni-Man o Homelander, o hasta incluso el mismísimo Superman de Injustice, ya saben, los Supermanes malos, Superman siempre va a ser el pionero de la esperanza. Y con este meme venía la canción Starman de David Bowie, la cual bien puede estar relacionada al mismísimo Superman, ya que habla de una figura mesiánica la cual desciende del espacio exterior para dar esperanza. Y bien, ese puede ser Superman en la Tierra, porque siempre en un mundo tan cruel necesitaremos una luz de esperanza. Y perfectamente esa figura en Hoseki no Kuni es Foz God. Arigato, yakusoku. Hemos hablado mucho sobre el viaje de Fosofilita a lo largo del manga. Fosofilita ha sufrido demasiado. Y sí, lo hacía por el bien de sus hermanos gemas y el sensei, pero a cada paso iba alejándose mucho más de la Foz original. Y es algo que lo hablamos en el barco de Teseo. Fosofilita fue perdiendo sus brazos, sus piernas y hasta incluso su cabeza, y así perdió su personalidad original hasta volverse en otra persona. Y al final Foz terminó colaborando con los villanos, los lunarios, a los cuales podríamos llamar los alienígenas, pero en sí, tanto lunarios como mirabilis y gemas son remanentes de la antigua humanidad. Así que Foz en cualquier momento se iba a volver un humano. Ese era el plan del príncipe Shmea, el cual de curiosidad siempre lo hemos visto con una apariencia muy parecida al cantante David Bowie, el cual, como habíamos mencionado, interpretó Starman, la cual es una canción muy relacionada a Superman. Y pues bien, Fosofilita se convirtió en una gema lunario, descendió a la Tierra con un plan para provocar al Sensei y se llevó a las gemas, volviéndose así como el enemigo número uno de las gemas. Y eso que cuando Foz descendió era como un símbolo de esperanza de que las gemas podían regresar de la luna, pero al final esa traición dolió demasiado a las gemas de la Tierra, las cuales cuando Foz descendió de manera pacífica decidieron destruirlo por completo porque ya no confiaban en él. Y así en Foz se sembró la semilla del odio. Y cuando volvió a la luna estaba decidido a destruir a las gemas para así llegar hacia el Sensei y pedir el rezo que tanto querían los lunarios. Y al final el plan se dio. Y sí, en este momento Fosofilita haría algo que no haría Superman, y es usar todo su poder para doblegar a las gemas, que serían los débiles. Y eso es algo que no haría Superman, ya saben, por principios. Después de todo, Superman es un alienígena que proyecta el bien de la humanidad, la compasión, algo que Fosofilita en esta parte de la historia no lo tiene. El odio lo carcome y es por eso que quiere destruir las gemas de la Tierra. Quiere cumplir el objetivo del rezo de Adaman para desaparecer a los lunarios, porque en esos momentos estaba proyectando un aura de humano destructor y sin misericordia. Y finalmente, luego de destruir las gemas, Foz llegó hacia el Sensei, pero ese ya era un plan del príncipe Shmea o hasta incluso del mismísimo Kongo Sensei para completar la transformación de Foz. Y así Fosofilita pasó 10.000 años en soledad hasta convertirse en Foz God y rezar por los lunarios, tanto los antiguos como los nuevos, entre los cuales se encontraban los admirabilis y gemas convertidos.
Y aquí ya tenemos a una nueva personalidad la cual conoció mucho más a fondo a los antiguos humanos, así como se le enseñó la madre y creadora de Congo, se enseñó más bien Adaman, la máquina de rezo de los humanos. Y por supuesto hablamos de la doctora Ayumu, la cual se refirió a los humanos como unos seres odiosos, egoístas y confiados, que a pesar de sus avances tecnológicos no estaban preparados para el final que tenía planeado el universo para esta insignificante especie. Así que en ese momento Phos tenía que quemar el puente, y la manera de quemar el puente era rezar por los lunarios. Y lo que sorprende es que Phos, ahora como un ser iluminado, finalmente lo entiende. Siempre ha estado solo, o bueno, esa era su perspectiva de las cosas, y de por sí los remanentes humanos como los lunarios no lo merecen, pero ya es el momento de desaparecer a estos seres para siempre. Nadie sabe lo que pasa después del rezo, simplemente la luz los desaparece, y Fosofilita iba a cumplirles finalmente ese deseo. Aun cuando existía ese rencor, simplemente Phos quería estar en paz consigo mismo. Y así pasó. Usó todo su poder para desaparecer a los lunarios, e indirectamente usaría su poder para un bien mayor, ya que los nuevos seres como lo son las rocas nacerían como seres puros, sin influencia de los remanentes humanos como lo son las gemas y los lunarios. Y Fosofilita también sería un ser inocente, y el único, digamos, remanente de los recuerdos de los humanos sería el hermano de Adaman. Pero el hermano de Adaman de por sí ya le tenía un odio inmenso a los humanos, los cuales trataron mal a sus creadoras, así que sin problema podía unirse a la nueva Fosgoth y a las rocas. Aunque claro, en Fosgoth aún existía ese temor de que el último remanente influenciara negativamente en las rocas, y por supuesto nos referimos a la inocente Phos Gema, ese pequeño remanente que estaba en el interior de Phos. Prácticamente podríamos decir su inocente corazón. Pero bueno, esa preocupación se iba haciendo menor cada vez que pasaban más años, hasta que finalmente, luego de muchos años, llegó el fin del mundo, cuando el sol iba a absorber a la Tierra y todo el sistema solar. Para esperanza de Phos y las rocas, los lunarios habían dejado una nave lunaria para que se movilizaran a otro planeta, pero Phos sabía de que tenía que hacer un mayor sacrificio por esos seres inocentes, y pues eso es lo que también haría Superman, así como el día de la muerte de Superman, o hasta incluso en el cómic All Star Superman. Superman haría de todo para que los débiles se salven y así continúen sus vidas. Y los débiles en estos momentos eran las rocas, y Fosgoth era la divinidad que tenía el poder de salvarlos a todos, porque solo Phos con sus manitos podía mover a las rocas a la nave lunario. Solo Phos podía darle esa oportunidad a la Phos Gema de salvarse, y eso que Fosgoth podía subir a esa nave. Pero claro, Fosgoth sabía de que él era el último remanente, así que ya era el momento de desaparecer con el sol, igual que Superman en All Star Superman, hacerse uno con esa gran estrella para volverse uno con el firmamento. Fosgoth puede ser la representación de un dios con corazón, aunque claro, el interior de Phos siempre fue compasivo, hasta incluso con seres realmente mortales, porque de hecho no lo he mencionado, pero el capítulo de los Admirabilis ha sido muy importante.
en la historia de Fosofilita. La Baby Foss, a pesar de que fue tragado por la realeza de los Admirabiles como lo es Ventricosus, terminó regresándolo de regreso al mar. Y claro, Ventricosus terminó traicionándolo, pero claro, al final Ventricosus lo hacía para que los lunarios le devolvieran a su hermano. Así que pues aceptó la triste realidad, pero con suerte con las palabras de Foss, el hermano de Ventricosus Aculeatus pudo responder y acabar con los lunarios, y así los tres se salvarían. Ante tal acto, Ventricosus se disculpó con Foss, le dio a Gata para sus piernas, y desde ese momento, en la tierra de los Admirabilis, empezó a esparcirse la leyenda de la gema tonta que salvó a la realeza de los Admirabilis. Y sí, tiempo más tarde, otro descendiente de los Admirabilis reconoció a esa gema, a Fosofilita, el cual también podremos decir de que ha tenido un gran poder para salvar a los Admirabilis. Y por supuesto hablamos de los Admirabilis de la luna, que se tragaron los fragmentos de las gemas. Los lunarios ofrecían quitar los caparazones de los Admirabilis para así traer de regreso esos fragmentos, aunque claro, eso significaría que los Admirabilis murieran en un agonizante dolor. Y lo mismo que en la Foss God, vimos en la Foss Lunario esa compasión, así que siempre lo tuvo en su interior. Aunque claro, Foss, digamos, sería un ser más gris, pero creo que algunas de sus acciones serían aprobadas por Superman y otras quizás no. Pero aún así podemos decir de que Foss tuvo un final digno. Un final digno de un hombre que ahora es una estrella y camina en el tiempo y en el espacio. Foss es ahora el Starman.